parte de que tal no hacemos fisiología. Entonces, eso es importante definir, porque estaba viendo un reportaje que le ha hecho la República a un investigador puneño de la quinoa, ¿no? De que van a sacar 2 variedades de quinoa que son, ¿no?, tolerantes a la sequía y son de alto rendimiento, ¿no? Evita que los pájaros se coman las panojas, ¿no? Curioso, ¿no? Pero también han hecho que sea resistente a las heladas mediante el escape. ¿Ah? Ellos han hecho el mejoramiento de la quinoa, pero que se escapan de la helada. Entonces, si ustedes ya les he dicho que las plantas se las loman por el fenómeno del Niño, o por las lluvias esporádicas que ocurren en la costa, y hacen que en la medida en que la lluvia sea más persistente o menos persistente, la loma se va a desarrollar más o se va a desarrollar menos, ¿no? Y entonces habíamos hablado ahí del escape, ¿no? Que todas las plantas que crecen en la loma no son tolerantes a la sequía, son plantas normales, pero su escape está referido a una cosa, ¿no? Y entonces también tenemos que preguntarnos, si ustedes ya analizan eso, ¿cómo es el escape que han logrado los genetistas de Puno para que la quinoa se escape a la helada, a las bajas temperaturas? Ustedes saben que el cambio climático no solamente está referido a problemas de déficit hídrico, de sequías, ¿no? La sequía es el término adecuado cuando uno realiza el trabajo en campo y espera el inicio de las lluvias en una determinada época. Entonces el retraso de esas lluvias se llama sequía. Es diferente a lo que nosotros simulamos acá, ¿no? Simulamos una sequía, pero no le podemos llamar sequía porque la sequía es un fenómeno meteorológico. Entonces nosotros le llamamos déficit hídrico, o sea, el hecho de que nosotros dejemos de regar. Estamos simulando, ¿no?, una sequía. Entonces la pregunta está, ¿qué han hecho dentro del periodo fenológico de la tierra? Puedo poner eso en el examen, puedo poner vale 10 puntos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya les he enseñado, la idea es que ustedes tengan pensamiento crítico, no se paporteen ahí el rollo, no los va a llevar a buen puerto eso. Sobre todo si la inteligencia artificial se va a consolidar. Entonces, cuando ustedes, y les vuelvo a repetir, mejor que estén grabando, y les vuelvo a repetir, al 2030 ya no va a haber trabajo a ustedes como ustedes conocen el trabajo. Hoy entro en la oficina y hago ahí. Ya no va a haber ese tipo de trabajos porque ese mercado se va a saturar. Entonces va a ser bien difícil que un joven tenga un trabajo. Entonces ustedes dirán, ¿y qué va a pasar? ¿Qué va a ser de nuestra vida? Despierten, pues despierten. ¿Por qué creen que en la universidad hay un yaco? Porque a los jóvenes les están metiendo en la cabeza que tienen que ser emprendedores. ¿Por qué la vemos a la Jimena que no venía a clases, no? Que hace pastelitos, hace tortitas, ¿no? Porque ella se gana alguito, ¿no? Se gana alguito y entonces es un emprendimiento. Entonces yo les preguntaré a ustedes, ¿un emprendimiento de fisiología, de ecofisiología? ¿No? ¿Saben hacer hidroponía? ¿Pueden producir ustedes en condiciones hidropónicas un cultivo? No sé. Pero ustedes no pueden decir, en la universidad no me han enseñado. Nosotros lo hacemos, ¿no? Entonces, no hay acá que no hay. Y por eso, ¿no?, nosotros vemos en los
los aplicativos que hay en el celular, ¿no? Hay cursos de cultivo de tejidos, hay cursos de hidroponía, entonces, pero todos son de película. Entonces, mira, no es igual que ustedes lo hagan. Entonces yo les preguntaría, ¿de emprendimiento que ustedes de eso están haciendo? ¿Con quién están haciendo? ¿Qué piensan que el mundo no va a cambiar? El mundo ya está cambiando. Y yo no sé, yo los veo ustedes muy pasivos, que no están aprendiendo a hacer un emprendimiento, así como hay también como aparte de la empresa, la innovación. Yo sí les he visto en algunos que sí tienen, ¿no?, para hacer innovación. Tienen la idea y la pueden hacer. Eso está perfecto. Pero la innovación nos van a pagar nosotros cuando lo convirtamos en algo que alguien necesita. Y ahí vamos a trabajar. Porque unos dicen que mejor es el trabajo que uno dirige y que uno hace porque tiene su ritmo, ¿no? Por ejemplo, así como Iván, él tiene su ritmo. Seguramente que cuando dirige una empresa lo hará por su ritmo, se levantará a las 12 del día, ¿no? Porque todos los empleados han llevado todo lo que habían, lo que invertir. Cuando uno aprende eso de controlar el personal y eso, entonces tiene que levantarse primerito que los que van a venir a trabajar, primerito. Porque si no es que vienen a trabajar, si el jefe se aparece a las 11, entonces los otros se van a aparecer pues a la 1. Entonces es algo que se está incentivando para que aprendan. Y ustedes deben exigir a los profesores a que les enseñen a hacer eso. Y que tengan, ¿no?, una salida para que alcancen pues, lo que todos quieren tener, ¿no? Uno dice que los jóvenes no quieren que sea un trabajo de mucha presión. Pero resulta pues que uno puede ganar bien siendo asesor de tesis, pero eso implica que la cabeza, si uno la tiene así tranquilita, después de un año, uno le hace así y te manda un trompón. Entonces, porque son mucho estrés, ¿no? Hacer investigación es estresante. Hacer investigación es estresante. Si no pregunten a la cámara. Hacer investigación es estresante, a la hora, hay que hacer. Entonces, como nosotros sabemos eso, entonces los convocamos, ¿no?, para que vengan a ayudar, como mañana, ¿no? Mañana vamos a hacer, ¿no?, determinación de proteínas, y entonces mañana vamos a hacer ese trabajo. Entonces uno va a aprender cómo se hace eso, cómo se hace así, el sal. Entonces eso es importante, entonces. Que recuerden que los trabajos del futuro a uno le van a pagar según su capacidad de innovación, según su capacidad de poner un negocio, ¿no? Y esas cosas. Lo otro va a ser un poco más difícil, va a ser de alta presión, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora uno lo van a sentar en un escritorio y entonces presentando un problema de alguna enfermedad, uno tiene que ayudarse de la IA y solucionar ese problema. Y como no solamente hay un problema, sino hay varios, tienen que hacer esas soluciones de esos problemas. Y por eso aquí yo les estoy mostrando que si uno se dedica a hacer estrés abiótico, ¿no?, hay muchas variantes, ¿no?, que cómo uno va a enfrentar un problema de investigación, ¿no? El problema de investigación de altas temperaturas, el problema de investigación de bajas temperaturas, ¿no?, como el que, como les decía, les estaba contando ahorita, de ese ingeniero, ¿no?, de la Universidad de Puno, de Liniers de Puno, perdón, y que él le explicaba al neófito periodista, ¿no?, porque el periodista le preguntaba tonterías, pero bueno, el otro le decía, nosotros hemos hallado una planta que se escapa del helado.
Entonces, después te les pregunto eso, ¿no? Entonces, porque ya está fácil enterar el déficit hídrico de las lomas, ¿no? De las plantas que crecen ahí. Bueno, entonces ya hemos visto el estrés abierto, alta temperatura, baja temperatura. Hay distintas variables que yo debo tener presente para elaborar un trabajo de investigación en base a la información que yo tengo, ¿no? Y en base a esa información que yo tengo, yo voy a hacer mi plan de tesis. Y si quiero que lo financien, entonces tengo que saber que voy a comprar el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Porque si en el plan no lo pongo eso, y después digo que voy a hacer esa medición, cuando yo voy a pedir la plata y diga, necesito este reactivo porque voy a hacer tal cosa, y uno revisa el plan y no aparece ese método. Entonces dicen, ¿por qué usted va a comprar eso? Si ahí no aparece. No le dan. Tendrán ustedes que sacar de su bolsillo para pagar, porque de repente resulta ser una determinación clave en el experimento. Bueno, entonces también hemos dicho que los principales factores ambientales que aquejan a la ciudad y a nuestro país es toda la franja costera, que es un desierto. Ahora vamos a tener un niño, ¿no? Entonces unos dicen que hay que adaptarse, otros dicen que hay que mitigar. Más caro es adaptarse, ¿no? Que mitigar. Pero mitigar es una acción que puede o no funcionar. En cambio, una adaptación implica más dinero, ¿no es cierto? Es como los de Irán, ¿no? Los de Irán se han preparado 30 años para una guerra. Entonces, ¿qué han hecho? Se han adaptado, ¿no? Se han adaptado a esa condición de un pueblo guerrero. Entonces, ¿qué han construido? Todo subterráneo, es una ciudad subterránea. Se meten bombas ahí, todo viene abajo. Pero haber construir eso es un montón de plata. Igual acá, ¿no? De Pasto Grande, ¿no? El problema de Pasto Grande. Si yo les pregunto a ustedes el problema de Pasto Grande, a ver, ¿usted qué sabe del problema de Pasto Grande? ¿Usted? Ni de... ¿Y usted? Tampoco. O sea, en el 2030 se van a poder bañar solamente ustedes una vez al mes. ¿Qué va a pasar cuando les digan, usted ya no se puede bañar todos los días, solamente una vez al mes? ¿Qué van a decir? ¿Ah? Ya, eso es adaptarse. Ya no se van a bañar. ¿Por qué? Porque el agua va a escasear. Y entonces, por ejemplo, ya no va a haber riego por gravedad. El primero que haga riego por gravedad van a salir los tanques, y los policías van a tener palo, vale, y ya se acabó. Y ustedes creen que no, así va a ser, porque ya no hay agua, no va a haber agua, la población ha crecido, y entonces yo les pregunto de Pasto Grande y ni un chocho. Entonces, ¿qué hacen en ecología? ¿Qué inventan? Porque ese es un tema netamente ecológico. ¿Por qué? Porque es una represa que van a hacer, pero que está entre medio de Moquegua y Pura de Arequipa. Punto. Si no se hace esa represa, los del Valle de Tambo se van a quedar sin agua. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Los invadimos? ¿Qué hacemos? Los moquegüanos les declaramos la guerra, los torpedeamos. ¿Qué hacemos? Los mandamos a ustedes de soldados ahí para que tomen la... ¿Ah? Porque así es, la guerra del agua va a ser así. Entonces, ¿y ustedes? Yo les voy a decir. No sé si los profesores leen los periódicos o no ven lo que está pasando, ¿no? Entonces, el gran problema de nosotros es el agua. Y entonces, estamos en una disyuntiva de que no estamos produciendo lo suficiente. Entonces, ¿cuál es la solución?
desarrollar la minería, que vengan sus montañas de sed, sus montañas de relaves, y ese dinero nos ayude a hacer mejores las pistas, la ciudad tiene una inversión, pero al final nos van a dejar un cerro de contaminación, de polvo, y etcétera, etcétera. Así como lo explicaba la señorita Coyanqui, ahora aparece un foco, se prende, se apaga una luciérnaga, aparece, ¿no? Ya. Entonces, tenemos ¿Puedo pasar? Sí, parece que usted viene del cementerio. A ver, usted, ya. Ya. Entonces nosotros ya tenemos que tener clara la película. Que vivimos en un desierto, que hay problemas con el agua y cómo nosotros nos las vamos a arreglar para que el agua no se pierda. Porque no es suficiente solamente ir al bofedal y mirar, ¿dónde están las vicuñas, las vizcachas? ¡Qué bonita esta vizcacha! Y abajo está la minería que tiene un hueco abajo, chupándose todo el agua y la va a secar toda el bofedal. Este es un problema que existe, que se está dando en muchos lugares, ¿no? Sí. Se están secando los bofedales, estamos inyectando más CO2 al ambiente, porque como producto de que se seque el bofedal, ¿no? En la medida que se va secando, se activa la actividad microbiana, porque se estresan los bacterias, se está secando esto, entonces comienzan a comerse todo lo que está ahí y lo único que va a suceder es que todo eso se vaya arriba, ¿no? Por producto del metabolismo bacteriano se va a degradar la materia orgánica y esa materia orgánica que estaba almacenada ahí se va a ir al cielo. Entonces, un problema es el agua y entonces tenemos que estar preparados, pero no, como ya les he dicho, mirar que la mina hace eso, sino buscar nuevas alternativas. ¿Y quién va a hacer eso? Ustedes, sentados en una computadora a la cual va a trabajar su cerebro y ello para tratar de solucionar sus problemas, y según se solucionen sus problemas, entonces van a pagar. Porque si ustedes piensan que cuchicuchi o que agarro una mosca y le veo cuántos ojos tiene, eso no es así. Ya. Y el otro problema grande que tenemos es la minería, ¿no? Todos están viendo en nuestro país, ya el presidente ha hablado sobre el litio, ¿no? Sobre el litio, sobre la producción, ¿no? De fertilizantes. Entonces, desde ese punto de vista tenemos que ver que esos son los grandes problemas que tenemos: el agua y la contaminación ambiental. ¿Cómo vamos a mitigar eso? Por lo tanto, con lo del agua no estamos mitigando, ¿no? Tenemos que adaptarnos. Por eso tiene que hacerse esa represa de Pasto Grande, es clave. Es una gran inversión, pero es una adaptación. Cuando yo comienzo a hacer represas, me estoy adaptando ¿a qué? A que hay ciclos de lluvia, pero que estos no son parejos. Ya se daban enero, febrero y marzo, no, solamente va a llover en enero todo el bendito día, y después en febrero, en marzo no va a haber agua. Pero si eso se ha almacenado en las represas, entonces de ahí vamos a tener una fuente. Pero eso significa una inversión. Bueno, y hay otras alternativas, ¿no? Bueno, de eso ya hemos hablado. Entonces, cuando hablamos de los metales pesados, ¿no? Ya sabemos cuáles son las fuentes de los metales pesados, ¿no? Ya hay un mapa
mapa de los lugares, ¿no? Si nosotros entramos a la página del INGEMET, dice cuántas líneas hay en el Perú, acá, cuántas el gobierno regional ha autorizado, aquí. Entonces, hay distintos lugares donde se producen distintos elementos. El cobre es un microelemento, ¿no?, esencial para las plantas. Si no hay cobre, las plantas no pueden crecer, porque se interrumpe la síntesis del ATP, porque el cobre está en las mitocondrias, en la formación del agua y en la fotosíntesis, en unir el fotosistema P680 con el P700 a través de la plastocinina que tiene cobre. Pero si yo le echo más cobre, ¿no?, entonces el cobre va a afectar el crecimiento de las plantas, se ha convertido en un elemento tóxico. Pero no solamente el cobre, también el zinc, ¿no? Hay elementos minerales más del tipo del orden de los macronutrientes y de los micronutrientes, como vemos acá. A veces la deficiencia cuando ocurre de los metales, cuando cambia el pH, cuando la reacción del suelo es muy ácida, hay unos elementos minerales que se hacen más solubles. Cuando la reacción es más alcalina, hay otros elementos que se hacen menos disponibles. Entonces ahí estaríamos hablando de deficiencia. Pero hay otros elementos que no necesariamente son elementos esenciales, ¿no?, sino son elementos como el cromo, como el cadmio, o sea, el plomo, el aluminio, ¿no?, por hablar el acento. Entonces, tenemos esos problemas, ¿no? Y entonces eso es lo que estamos pidiendo, ¿no? Que si hay canon minero, yo no puedo usar ese canon minero para ir a cazar, ¿no?, una charchosura en Quillabamba. No puedo usar eso para ir a Quillabamba. Los de Quillabamba tienen su propio presupuesto y ustedes tendrán que ver, por ejemplo, si los grillos, o de la familia de los grillos, como producto de la sequía, del niño que se viene, va a incrementarse, ¿no?, como dice el Ministerio de Agricultura, que dice el Ministerio de Agricultura. ¿Qué es Entonces, están diciendo que va a haber plagas de insectos. Entonces yo me preguntaría, ¿quién es el que debe estudiar eso? Y si tiene algún proyecto sobre eso, ¿no? Y si no tiene, le diría, bueno, te voy a dar clases de geografía del Perú, de educación cívica, ¿no? Porque habiendo un dinero ¿para qué? Para combatir esas plagas, porque resulta que los insectos, ¿no?, obedecen a rangos muy finos de cambios de humedad, ¿verdad?, ¿no? Y entonces, ¿cómo yo voy a mitigar ese problema que se va a generar en los cultivos? Entonces vamos a tener plagas. No, porque yo ya lo ha dicho el ministerio. Entonces yo le preguntaría acá al profesor que está encargado de eso, ¿cuántos trabajos ha hecho? Y podemos ver que hacen trabajos que no están relacionados con el tema. Es que sí que tenemos una desconexión, ¿no? Y eso es malo porque quiere decir que no nos estamos preparando para algo que nos va a afectar de manera dramática. De igual forma, lo que es el déficit hídrico, las sequías, ¿no?, el exceso de las lluvias que va a haber en el norte y las sequías que se van a ver en el sur. Bueno, entonces las plantas pueden ser afectadas a nivel de la raíz, del tallo y de las hojas. No todos los elementos
tienen la misma capacidad de reacción, dependiendo que son bivalentes, si son monovalentes, ¿no? Cómo están sus rayos atómicos, ¿no? Por ejemplo, el cadmio es potente contaminante que viene en pequeñísimas concentraciones en el superfosfato triple, pero para el cacao, para lograr que forme buenos frutos, entonces le echan mucho fósforo, ¿no? Y con eso, en ese fósforo hay trazas de arsénico, y entonces el cacao le gusta el arsénico, y entonces se toma el arsénico y el fruto sale con altos niveles de arsénico, y entonces es rechazado para la exportación. Entonces, eso es así. Si vemos el arsénico. Y el arsénico no compite con el fósforo. ¿No? Por ser del mismo grupo de la tabla periódica, son del mismo grupo el arsénico y el fósforo. Y también de los metales, ¿no? Tenemos también grupos, ¿no? El cobre, el hierro. Y que todos ellos... ¿Qué tal, doctor? Adelante. Entonces, aquí las raíces van a tener distintas estrategias. De la misma forma en el tallo y de la misma forma en las hojas y en los frutos, como ya hemos mencionado con respecto al cacao. Entonces, existe una complejidad en ese problema. Bueno, nosotros no haríamos del cacao porque acá no. El de ese trabajo de mejoramiento genético lo han hecho más en Colombia, sí han logrado cambiar genéticamente el cacao para que no absorba arsénico o algunos metales pesados. Claro, en Colombia, porque en Colombia se puede hacer transgénicos. Ajá, también acá, acá no se puede. Acá transgénicos de la papa han hecho los mexicanos. Nosotros no haríamos transgénicos de la papa, pero podríamos ser de la alfalfa. ¿No? Porque la alfalfa es sensible a la salinidad. Y entonces podemos sembrar alfalfa en el litoral. Y esa alfalfa le podemos dar a los animales para que puedan crecer bien. Porque la alfalfa es muy nutritiva, ¿no? Las vacas que no comen alfalfa no dan buena leche. O sea que a la vaca siempre hay que darle alfalfa, porque si no, no da buena leche. Mínimo el 50% de la dieta de la vaca tiene que ser alfalfa. Pero resulta que la alfalfa transpira mucha agua. Y entonces ahí aparecen alfalfas mejoradas por biotecnología, y entonces se puede adquirir ese semen, pero como hay esa normativa que no a los transgénicos, no a la edición genética, estamos en la luna. Sin embargo, el señor que ha modificado, por eso les digo, vuelvo a repetir, ese señor que ha hecho que la quinoa se escape de la helada, lo ha hecho por biotecnología, pero no ha hecho ni transgénicos ni edición genética, ha hecho mendeliana. Es lo mismo que yo digo, ¿no? Acá hacen otra cosa que no corresponde a nuestra realidad. Acá, un país pobre como el nuestro, debe hacerse genética mendeliana. Tiene que hacerse, y tiene que tener F1, 2, 3, 4, 5, y tiene que hacerse, pero no hace. Eso también es un defecto que tenemos en nuestro desarrollo como escuela. Se enseñan dos genéticas y ninguno sabe hacer ni Fs ni sabe hacer nada. Lo único que quiero a ver las rayas que tiene un cactus y eso
más suficiente o estar ahí comiéndose las moscas de la fruta. Entonces, esas cosas, ¿no? Esas cosas siempre yo las digo porque yo veo que nadie dice nada como que eso no es nuestro quehacer, es nuestro quehacer. Por eso yo les digo, como ese genetista de ahí de Puno ha dicho que por biotecnología ha obtenido plantas de quinoa que se escapan en la helada. Entonces ustedes tienen que definir qué es escape y cómo la técnica biotecnológica que se ha utilizado le permite tener esa variedad de plantas que las sepa ser liberadas. Pero eso también está en el TikTok, o sea que todos tenemos acceso a la información, pero en la medida que ustedes vean más de una cosa que de la otra, ya sabemos que nos perdemos en ese mar de datos que existen. Bueno, entonces, ¿cómo responde una célula a la presencia de los metales pesados? Entonces tenemos los metales pesados que pueden estar en alta concentración, porque acá está la raya, ¿no? Alta concentración, y hay una permeabilización que varía esa permeabilización, por ejemplo, rayas delgaditas, varía. La membrana es selectivamente permeable. Quiere decir que no en todas las plantas los metales van a ingresar con la misma velocidad, porque la membrana es selectivamente permeable. No todas las plantas no permiten la absorción de un determinado elemento de igual forma en todas. Entonces diríamos que la primera barrera es la membrana plasmática. La primera barrera, ¿no? Y no depende de los radios atómicos, ¿no? y del peso molecular del ion para que se permeabilice. Ya sabemos que los metales pesados son tóxicos cuando están a niveles de concentración de trazas, ¿no? Por debajo de los miligramos. Pues bien, entonces acá tenemos entonces una primera forma en que los metales ingresan. Entonces me dirían, el cadmio es un ejemplo. ¿No? Es bastante permeable, funciona, ¿no? Y el otro es que habiendo una elevada concentración, el transportador lo puede permeabilizar, pero rápidamente la célula lo bombea, ¿no? Lo bombea y saca ese metal. Por ejemplo, el sodio. ¿Cuál es la proteína que elimina el sodio de una célula? A ver, Imanol, ¿cuál es la proteína que bombea, así como acá, ¿no? Como tú estás haciendo entre la sal? ¿Cuál es la proteína que supongamos que pasa el sodio? Porque el sodio pasa, ¿no? Y es tóxico, sabemos, ¿no? Pero esto es bombeado. ¿Sabes? Bueno. Con un transportador. ¿Cómo se llama ese transportador? Eso y potasio rústico. ¿Eh? Ya. ¿Cuál es el transportador? ¿Ah? No, es de los animales, es eso. Ahí está el SOS1. Ese SOS1. Hay el SOS2, el SOS3.
Puedo preguntar en el examen. Pero aquí hay un transportador, una proteína que puede estar ligada a una bomba de protones. ¿No? También puede ser una bomba de protones, puede ser un simpol. Ah, ¿Cómo está usted? Bien. ¿A qué llegó el avión? ¿qué es eso? ¿Eso? Ya. Entonces es bombeado por un simpol, ¿no? Sale un elemento igual que Sol y entra otro, ¿no? Puede salir un catión y puede entrar un protón. Entonces ese sería en aquel que está mediando, ¿no? Está mediando un transportador, que puede ser un unipol, puede ser un simpol. El otro es que el metal, una vez que ha ingresado, ya sabemos que sea por un transportador, etc., alcanza una baja concentración en el citosol de la célula. Y entonces, este mineral rápidamente es permeabilizado a través de la membrana del tonoplasto y concentrado en la vapor. ¿Cómo ocurre también en el sodio? ¿Cierto? También en el sodio ocurre, ¿no? Que hay un transportador que puede bombearlo fuera de la célula o puede permeabilizarlo en la vapor. ¿No? Y ese es el ejemplo de las halofitas, ¿no? Las halofitas desarrollan grandes vapores. ¿Por qué? Porque almacenan el sodio en una vapor. Bien. Lo otro es que el metal, no en baja concentración, sino en una alta concentración, sea atrapado por las fitogelatinas. Las fitogelatinas son pequeños péptidos que pueden capturar, ¿no?, el metal, atraparlo, quelarlo, ¿no? Las fitogelatinas son quelantes de metales pesados. Las metallotioneínas también son quelantes, pero la diferencia entre una fitogelatina y una metallotioneína es que las metallotioneínas se obtienen por síntesis de proteínas. En cambio, las fitogelatinas se obtienen por síntesis en el citosol sin que haya participación de los ribosomas. O pueden haber ácidos orgánicos, ¿no?, del tipo malato. Puede haber ácidos orgánicos que reaccionen, ¿no?, y estos ácidos orgánicos también sean almacenados en el vapor. O pueden formarse complejos inorgánicos insolubles como los citatos. Los citatos, en la síntesis de los citatos participa ¿qué elemento mineral? Los citatos, ¿qué elemento mineral participa? Fósforo. A ver, por acá. A ver, Jimenita, los citatos, ¿qué elemento mineral? Fósforo, ya te dije. ¿Ah? Fósforo. El fósforo, ¿no? Como así vimos, ¿no?, que es una forma de almacenar el fósforo, la fuente de energía en las semillas, ¿no?, son los citatos. Porque el fósforo sabemos que es poco móvil en el suelo por su gran capacidad de reacción.
rápidamente reacciona, ¿no? Y esa reacción, ¿no?, implica la formación de complejos inorgánicos. Entonces, eso ocurre en el suelo, pero también ocurre en las células, ¿no? Lo otro es que en todos estos casos estamos viendo, ¿no?, pasos en los cuales participan transportadores, ¿no?, que hacen unipor o pueden ser que hagan simpor, ¿no?, o antipor. Es el caso en el cual la célula evita que el metal ingrese a la célula. Evita. ¿Cómo evita? Sintetiza en el interior de la célula, sintetiza una molécula orgánica. Esa molécula orgánica sale y reacciona con el metal fuera de la célula. Entonces se produce la síntesis de un agente quelante, que puede ser una sustancia orgánica que se sintetiza, se elimina y entonces quela el metal y lo insolubiliza. Entonces el metal ya no es absorbido por la planta. Entonces hay reacciones de evitamiento, hay reacciones de tolerancia. Bien. ¿Preguntas? Entonces, con eso vemos que es una diversidad de... Eso no quiere decir que todas las plantas hacen todo esto. Hay unas plantas que sí hacen algunas y otras lo hacen de diferente manera. Pero hemos puesto el ejemplo, ¿no?, del sodio, porque sabemos que el sodio, en la medida que alcance altas concentraciones, se vuelve tóxico. En cambio hay unas que per se ya son tóxicas, como el cadmio, o el plomo, o el mercurio, o el arsénico, ¿no? Entonces cada una de esas tiene su propio vehículo. Si vamos un poco más al funcionamiento celular y a la biología molecular de esa tolerancia, ¿no?, las células tienen receptores. Esos receptores variarán. Esos receptores están relacionados con la permeabilidad del elemento mineral. Eso está bastante descrito en lo que es el sodio, ¿no? Entonces hay receptores que reconocen al metal en cuestión. Entonces hay un reconocimiento, hay una especialización de las células. Por eso es que uno, cuando quiere atacar el problema de la contaminación ambiental, recurre pues a plantas que viven en la zona. Uno no trae plantas de otro sitio, sino utiliza plantas del mismo lugar para que se estudie cómo interactúan esas plantas y hacen que puedan tolerar ese metal, ¿no? Entonces, si hay un receptor y este receptor identifica el metal, entonces se va a producir fenómenos de señalización, y entonces señalización va a dar lugar a que se generen
exudados, ¿no? Exudados como flavonoides, sustancias fenólicas, ¿no? O los mismos protones, ¿no? En el intercambio de esos metales, ¿no? Esos exudados, por supuesto, se sintetizan. Muchos de esos exudados pueden ser que agentes quelantes, que ya lo hemos mencionado ahora. También esa señalización implica la eliminación de ciertas sustancias que reaccionen con el metal, ¿no? Si un metal, por ejemplo, como el cromo cuando está como cromo 6 es altamente oxidante, ¿no? Y entonces, en la medida en que hay más oxígeno o menos oxígeno en el agua, ese cromo puede pasar de cromo 6 a cromo 3, o el cromo 3 puede pasar a cromo 6. Entonces, a eso se llama especiación. Los cambios de valencia de los distintos elementos minerales, sus valores de disociación son diferentes para cada elemento. Entonces, no podemos decir que todos reaccionan igual. Todos tienen distintas velocidades de reacción, ¿no? Y entonces, según eso, también van a ser acomplexados, ¿no? Disminuidos en su capacidad tóxica. Por ejemplo, este es el cromo 6 y hay una molécula que lo va a reducir de cromo 6 a cromo 3, está cambiando su valencia, ¿cierto? Bueno, y entonces, según ese cambio de esa valencia, su transporte va a ser mayor o va a ser menor, ¿no? Porque ya hemos hablado de los radios atómicos, ¿no? Puede influir el tamaño del radio atómico, pero también puede influir su estado de valencia. Y un ejemplo que siempre lo hemos puesto como ejemplo, ¿no? Es el fósforo, ¿no? El fósforo se transporta más fácilmente cuando está como fósforo monovalente. En la medida que el fósforo se disocia a fósforo 2, a fósforo 3, su transporte a través de la membrana se hace más pobre y entonces no puede ser absorbido el fósforo en esa forma. Y también en esa parte de la relación entre la célula y la célula de la raíz y el suelo, fundamentalmente están en función de los valores de pH. Ya sabemos el pH hace que una molécula esté más soluble, menos soluble. Ya, y el profesor Guambo, ya, a ver, llámalo, dile que tengo el chicote acá. Ya. Sí puede que chicotear a varios, ¿no? Pucha, porque vamos a tener una reunión de tesis, ¿no? No puedes tener al alumno ahí pasándose ahí todo el día. Ya. Entonces, de la misma forma, un elemento que ustedes me dirían, un elemento como el cromo, que está como 3 y entra al interior y cambia su valencia, puede ser más tóxico, ¿no? Si hay muchas reacciones redox en el interior de la célula, el que está como cromo, si entró como cromo 3 y se oxida, se vuelve cromo 6 y la revienta la célula, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque va a atacar el estado de membrana, de las membranas, que lo podemos medir como el MDA, y bueno, ese estado de valencia también produce una señal, y esa señal es la que genera la síntesis de queladores como la nicotinamida, los ácidos orgánicos que ya mencionamos, como la glutationa, o como las citoquelatinas y las minerales.
Entonces, siempre que uno explique eso, tiene que considerar esos pasos. ¿Preguntas? Ácido mojinéico. ¿Qué es Este ácido metálico se sintetiza en las raíces de cuál? De gamina. De maíz. Trigo. Entonces, cuando uno. Ustedes deben tener claro. Donde hay 7 es porque hay algún problema en la economía. Entonces, así como en los años 70 o 60, ¿no? El problema del mosaico del tabaco era una amenaza, gracias a esos problemas que había con el tabaco, ¿no? Porque todos fumaban, ¿no? Había una gran demanda, pero cuando entró el virus del mosaico del tabaco a comerse todas las hojas, se desarrolló la biología molecular. Sí. Entonces, igual acá, el cadmio está malogrando la producción de cacao en Latinoamérica por el problema de los fertilizantes que contienen cadmio. Entonces, así como se ha hecho con los colombianos, han hecho el estudio completo, ¿no? Partiendo de que el cadmio es muy móvil, ¿no? Móvil, una molécula equivalente, ¿no? Ingresa fácilmente al interior, produce una señalización que conlleva a la síntesis de fitoquelatinas, y las fitoquelatinas comienzan a envolver, a formar complejos orgánicos de bajo peso molecular que permitan ser permeabilizados a través de este sistema. Esto es una molécula muy grande, pero se permeabiliza. Este es un transportador, pero no es el tipo que conocemos como canal iónico ni transportador tipo SIGFOR, sino es otro tipo de transportador. ¿Cómo se llama? ¿Se recuerdan? ¿Recuerdan? Transportadores. Este complejo de este transportador. El que transporta, por ejemplo, las antocianinas y le dan color a la vacuola, ¿no? Para que los pétalos sean rojos, ¿no? Hemos hecho, ¿no? Con el geranio, ¿no? Con los pétalos hemos hecho fijado muestras, hemos visto cómo la vacuola es roja, y si yo he hecho gotitas de un ácido, de una base, ¿no? Cómo ese color cambia, ¿no? Esa antocianina es una molécula enorme. Por eso pasa por ese transportador. ¿Qué se llama ese transportador? Un cosito. ABC. Nombre. ¿Ah? ABC. ABC transportador. Estás bien. El ABC transportador no solamente permite pasar moléculas orgánicas, sino complejos quelados, ¿no? Pero por supuesto que hay un gasto de energía. Cualquier agente contaminante, así como el sodio también, implica un gasto de energía. Y entonces, en la medida que una planta está en un lugar contaminado, tiene que invertir mucha energía para poder salir del problema. Y entonces las plantas se achaparran, no logran crecer muy bien, se achaparran. ¿Por qué? Porque hay un gasto enorme de energía, al igual que cuando la planta quiere deshacerse, ¿no? del sodio, hay un gasto de energía. Pero ya en el interior, este complejo ya forma un gel, una molécula más compleja, menos reactiva, y se queda atrapada ahí para siempre en el interior de la hoja. Pero también se sabe que este cadmio, ¿no? Una vez que se ha permeabilizado,
este puede ingresar por un síntoma, perdón, por un anticuerpo, ¿no? Sí. El cadmio al interior de la vacuola y sale proteína. Pero ojo, que aquí la quelación y la síntesis de las fitoquelatinas se da en el interior de la vacuola. O sea que puede existir esa reacción fuera de la vacuola, ¿no? No. El citosol, No. o dentro de la vacuola. Y bueno, y entonces se sabe que en ese proceso, como hay salida de protones, tiene que haber una tirofosfatasa que equilibre el pH de la vacuola, ¿no? Porque el pH de la vacuola es ácido, en cambio el pH del citosol es ligeramente alcalino. Entonces, eso es importante, ¿no? Que ya se ha estudiado el transportador, ¿no? El transportador del cadmio, ¿no? Y lo han noqueado, ¿cierto? Lo han noqueado, ¿no? Eso es lo que se llama, ¿cierto? Molecular noquear, ¿no? Noquear la proteína, ¿no? Que facilita el ingreso del camino de la síntesis. Entonces, ¿cómo yo determino que una planta es? ¿Cómo tengo yo valores que me permiten decir esta planta sí es buena y esta planta es mala? Tenemos que estudiar, ¿no? Que hay unas raíces de unas plantas que quelan, inmovilizan los metales fuera de la raíz, que ya lo hemos visto, ¿no? La síntesis de agentes queladores. O sea, quiere decir que se queda el metal que se pudriera de la raíz. Pero hay otros que entran a la raíz y que son atrapados y se quedan en la raíz. No son traslocados. Hay otros que son traslocados. Son traslocados hacia la parte aérea. Y entonces eso es lo que hay que estudiar. Porque si yo encuentro un pasto que tiene un desarrollo radicular exuberante en la región altandina y ese pasto lo absorbe el metal y se queda en sus hojas, el ganado que vaya a pastar allí se va a contaminar, sean génidos, sean ganados vacunos, caprinos, ¿no? Etc. Entonces, no todos los pastos hacen eso. Hay unos pastos que atrapan los metales y se quedan en la raíz, no se traslocan. Entonces, eso ahí. ¿Qué es esto? Limpia pues la cámara, ¿qué estás haciendo? ¿Qué están entendiendo? A ver. Entonces, ¿cómo diferenciar? Entonces, ¿cómo saber cuán eficiente es? ¿No? Hay sitios donde el cierre de mina lo han puesto como el pasto y han puesto un cerco. Nadie puede entrar ahí, porque si entran los animales, comen ese pasto y se mueren.
Pero entonces ahí viene el trabajo pues del biólogo, ¿no? Que investiga, ¿no? Y determina que la cantidad de la gente contaminante que hay en el suelo. Ya por lo menos si ustedes saben hacer algo de eso, ¿no? Determina eso. También podemos determinar la cantidad de metal que hay en la raíz, ¿no? Por la materia seca. Y también podemos determinar el contenido, ¿no? Del metal en el vástago, ¿no? Entonces ahí aparecen los valores, el coeficiente de bioabsorción, el factor de bioconcentración y el factor de translocación. Entonces, a nosotros nos interesa, ¿quién nos interesa más? Nos interesa más el factor de translocación, ese valor que relaciona el contenido del vástago y el contenido de la raíz. O sea, en la medida en que se trasloque más hacia Sí, pero ¿con qué se divide? nos interesa eso. ¿Por qué? Porque así podemos cosechar la planta. O sea, si es una planta perenne que crece ahí, yo puedo cosecharla, cortarla, rebrota, otra vuelvo a cortar y estoy haciendo uso de esa planta para que haga una limpieza de Ese suelo. del suelo. El otro factor de bioconcentración es la cantidad de metal que hay en la raíz versus la del suelo. ¿Qué es la del vástago versus la del suelo? La raíz. Claro, el suelo. Raíz, ¿no? Entonces, translocación. No sé, algo falta ahí. Ah, no. Y la de bioabsorción es la que hace el vástago versus el contenido de la calle de la raíz. Raíz. Entonces, como ustedes ven, tendríamos que tener esos valores del vástago, del suelo, de la raíz y el suelo y del contenido del vástago versus la raíz. Entonces, eso es caro, ¿no? Es caro si uno tiene que hacer mínimo 2 lecturas. Debe hacerse 3. Porque una lectura en ICP, por ejemplo, ¿no? Para obtener un abanico de respuesta de absorción, cuesta como 300 limón soles cada uno. Es más caro que hacer un análisis foliar. Más caro. Y si uno quiere medir el efecto de la concentración del metal en el suelo, hacer una curva, sale más oneroso, ¿no? Mucho más oneroso. Pero nos interesa a nosotros este ejemplo. Es el que más nos interesa. Solo hay esas 3 formas. Solo existen esas 3 formas. Sí, estas son las que más se manejan. Porque son las relaciones que hay de cómo el elemento mineral se moviliza en la masa. Entonces ahí está, ¿no? La montaña del relave no tratado aquí en Yarabamba, ¿no? Donde es los peregrinos de Chapi, ¿no? Y acá están todos los que ahora ya se han graduado, ¿no? Acá está la profesora Fiorella, Esa poner así como la Camila, ¿no? Y todos
La química, está ahí medicinas, está ahí Lisbeth, desde Chile que se dio cuenta que no era su camino y se fue del equipo. Hay unos que no saben, eso también, ¿sabes? Y eso no es malo, eso no es malo. Lo que pasa es que a veces ustedes, por más que hayan terminado todos los cursos, a veces dicen, no he decidido bien a quién me voy a dedicar. Y a veces lo hacen, ya están en un proyecto, ¿no? Pero mejor es darse cuenta en ese momento que llegar a su trabajo y una vez que esté en su trabajo no le gusta. Es como tener una piedra acá, todos los días va a un sitio que no le gusta hacer. Entonces, por eso es importante, y parece que algunos profesores no entienden, no saben nada de nada, pues, ¿no? Porque los alumnos así tienen inquietudes. Y entonces, Sí, pues no, los cursos deben mostrarles todo lo que uno tiene para ¿Qué plan entonces? bien. Entonces, yo creo que hasta acá es el examen, ¿no? El examen va a ser el lunes. El lunes va a ser, pero ¿cuándo van a dar? Entonces, el viernes. Este viernes. Hablen. Este viernes. Para decirte que eres. Bueno, lo bueno es que ya Iván el Terrible me ha dicho, por eso no voy a estar en esclavo con Bueno, entonces ya les dije, el examen va a ser el lunes. Ya. ¿A qué hora? Porque el lunes es 27. Termina, ya fue. O lo dan en la mañana o lo dan en la tarde. Porque ya el martes es 28, el miércoles 29 y el jueves es 30, en donde van a ver las elecciones. Entonces tienen que estar atentos porque nosotros en esa parte No es el alcohol. yo creo que hagan extensivo a sus compañeros, que estoy yo muy agradecido. Tengo la más alta votación del área. Y ustedes, ¿no? 3.100 votos. Entonces, En total 10.000. entonces yo les agradezco, de verdad, porque todo esto que yo les dije se va a hacer. En este momento estamos conversando con las otras listas que quieren hacer lo que nosotros les hemos prometido a ustedes. Porque no es cuestión de sacar 3.000 votos y decir, bueno, estamos bien, 3.000. Sino, ustedes han votado porque hemos hecho un planteamiento y queremos que eso no se pierda. Y entonces, no sé si más parece que va a ser la lista 4 la que vamos a apoyar, parece. Sí, claro. Pero en la medida que ellos se comprometan, nosotros. ¿No? Entonces yo les voy a avisar, ¿no? Porque eso es ¿Por qué importante. le haces caer? La recoges tú. ¿Cómo no? El problema de nuestra escuela,